continuación, seguimos el estudio de química orgánica, desarrollando la primera unidad, la que es conocida como los alcanos. Cuando empezamos a estudiar los alcanos, nos dimos cuenta que se derivan en 4 subdivisiones o subfamilias, siendo una de ellas el metano, que es el elemento que vamos a iniciar el día de hoy con un estudio respectivo. Para ello podemos mencionar que el metano es el hidrocarburo más simple que existe en la naturaleza. Su molécula está formada por un átomo de carbono al que se encuentran unidos 4 átomos de hidrógeno. Tal como vemos en esta diapositiva, tenemos un componente de carbono, 4 de hidrógeno. Eso estructura al elemento que nosotros conocemos como metano. El metano a temperatura ambiente es un gas y se halla presente en la atmósfera, es decir, que es un elemento volátil de baja densidad, pero con reacciones propias de todo gas. El metano tiene aplicaciones en diversas formas y en diversos campos. En la industria química puede decirse que se utiliza como materia prima para la elaboración de múltiples productos sintéticos. También se puede utilizar en la industria farmacéutica, en la industria bioquímica y en la industria naval. En los últimos años se ha aplicado con buenos resultados como fuente energética alternativa en pequeñas escalas, generándola a partir de residuos orgánicos agrícolas. Este biogás está compuesto aproximadamente por 55 a 70% de metano, 30 a 45% de dióxido de carbono y 1 a 3% de otros gases. Su poder calorífico oscila en 5.500 calorías por metro cúbico. Estas condiciones hacen que el gas sea muy volátil, altamente explosivo y con un alto poder calorífico. Por lo tanto, como dice en esta proyección, es una fuente energética alternativa. Al decir eso es de que puede ser combinada con otro elemento o puede suplir en ciertos momentos a gases, por ejemplo el gas propano, algunos combustibles, para aplicaciones diversas en la industria. El metano tiene su producción o sus fuentes principales de producción son los procesos de descomposición de la materia orgánica. Cuando es una materia orgánica le hace falta oxígeno, es decir, que vive en ausencia de oxígeno, se produce una reacción bacteriana interna que se conoce como anaerobiosis. Y esta anaerobiosis consiste en ausencia de oxígeno y creación de vida. Esta se le conoce como gas de los pantanos, es decir, a este proceso de anaerobiosis es lo que genera el metano. Y el metano, por venir de plantas, también recibe el nombre de gas de los pantanos. Hablando un poco de historia, este seudónimo de gas de los pantanos se le adjudicó en Estados Unidos, en uno de los bosques y pantanos que tiene Estados Unidos propiamente en Oklahoma. Se dice que en ese estado se producían muchas explosiones y por ende muchos incendios, sin ninguna causa aparente. Cuando esto empezó a producirse, el gobierno se interesó a investigar y a ver el origen de esa causa de las explosiones. Haciendo mediciones y estudios químicos, se dieron cuenta que existía una gran liberación de masa gaseosa. Esa masa gaseosa no era más que metano. Al ver sus estudios y su impacto, se dieron cuenta que era proveniente de ciertas plantas que estaban en proceso de descomposición con reacción del H2O, es decir, del agua. Y como en los pantanos son elementos bastante espesos, con mucha concentración de lodos y falta de oxígeno, se produce el efecto anaeróbico y ese originaba que las plantas provocaran o producieran con liberación de metano.
A raíz de ese descubrimiento lograron trasladar en tuberías y captar gas para utilizarlo en la industria de Estados Unidos, para utilizarlo en calderas, en fogones, en calderines y en algunas estufas industriales. Al ver constante aplicación y que tenía un poder calorífico muy elevado, se dieron cuenta grandes empresas que lo podían almacenar. Y es ahí donde empieza la explotación del metano. Como es un aspecto de oxidación baja, porque no tiene oxígeno, solo tiene una combinación CH, es decir, carbono e hidrógeno. La combustión de estos elementos de metano es muy alta, por lo tanto provoca que la expansión calorífica sea muy elevada. Se tiene un estimado que al año se produce más o menos una variación del 16% de metano en grandes bosques. Por ejemplo, en el año 1978 la concentración era 1520 partes por billón. En el año 1990 fue de 1710 partes por billón. Esto muestra un aumento considerable del 16% en función de décadas. Como este es un gas liberado y producido por plantas de descomposición, se ha dicho que la industria agrícola ganadera también genera y libera metano, y eso lo hacen a través de la descomposición de la biomasa remanente y el aumento de la población del ganado, es decir, mucho rumiante. El ganado provoca, en cierto modo, con su liberación de biomasa, liberación de metano. Ese metano es liberado a la atmósfera y al ser liberado trae consecuencias negativas, en cierto modo, para la misma, ya que sus propiedades físicas y químicas incluyen dentro de una gama de otros gases un efecto que se conoce como efecto invernadero, ocupando este efecto invernadero grandes extensiones de la masa terrestre. Detrás del dióxido de carbono y de los CFC, que contribuyen en un 15% al calentamiento global, está el metano. Se ha observado que el metano deteriora la capacidad autolimpiante de la atmósfera, es decir, que provoca un como repelente, por así decirlo, a estos elementos que logran limpiar la atmósfera. La estructura del metano, como se dijo anteriormente, cuenta con 4 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de carbono a través de un enlace covalente. Si recordamos, cuando hablábamos de enlaces decimos que el covalente es el que comparte electrones a función de pares. Entonces, si combino un par de electrones, estoy formando un enlace covalente. Y nuestra fórmula de metano es CH4. Combino 2 pares de electrones, por lo tanto eso se llama enlace covalente. Cuando el carbono está unido a otros 4 átomos, sus orbitales, que son 2, el S y el P, forman 3 capas. Y esas 3 capas son 3 capas de niveles P, los cuales se dirigen a los vértices direccionales del carbono. Al dirigirse en función tridimensional a 3 vértices, está formando una figura geométrica que conocemos como tetraedro, la cual es una disposición en la que permite a todos los orbitales separados presentar una cohesión interna que va a producir un efecto piramidal o tetraédrico. Esto es en 3 dimensiones. Para cada uno de estos orbitales, el orbital esférico, que es el hidrógeno, forma enlaces fuertes, los cuales podemos ver a través de esta relación. Estos enlaces fuertes son en función de valencias. Las valencias estoy indicándolas a través del cursor en esta posición. El carbono como elemento central, los hidrógenos como elementos colaterales. Si
son colaterales y con las valencias indicadas formamos enlaces más seguros uno a uno. Si ustedes pueden apreciar, en negría se está resaltando la unión covalente de los hidrógenos que está acá. Estos enlaces me están formando este tipo de cadena y si se puede observar tiene una función piramidal en 3 dimensiones con un átomo de carbono central. Las fórmulas tridimensionales de este tipo, que son una cuña negra, la cual representa un enlace que sale del plano, tal como vemos acá, siendo el plano el carbono, es decir, la base, se dirige hacia un punto fijo y ese punto fijo es el referencial, es decir, nosotros. El enlace que se aleja de nosotros por detrás del plano y una línea normal es lo que llamamos direccional angular para acá. En esta posición vemos que estamos formando un ángulo. En este sentido, en este y en este sentido. Estos ángulos son los que intervienen para procesar la combinación tetraédrica del componente llamado metano. Y esas son preámbulos para poder entender la próxima clase, que es reacciones del metano.